O Equador é um pequeno país da América do Sul, antes confundido com as piores ditaduras da América Latina e do mundo inteiro. Mas hoje o país oferece uma nova face, uma face resplandecente de democracia, não só do ponto de vista político e econômico, mas sobretudo do ponto de vista social. Nós hoje trazemos o embaixador Horácio Sevilha Borja, que tem representação aqui em Brasília, e ele vai falar justamente sobre dois assuntos que estão no noticiário, que é o caso Edward Snowden, o ex-agente da CIA, que pediu primeiramente o asilo na Embaixada do Equador, e também sobre a recente promulgação da Lei dos Médios, que nós aqui no Brasil chamamos de Lei da Mídia. Então, embaixador, eu gostaria de começar a nossa conversa lembrando justamente o dia 11 de julho. O que é que se passou no dia 11 de julho há 50 anos exatamente? Gracias, Leitefilo, por la entrevista y por esa introducción que has hecho sobre la democracia en mi país, de la cual nos sentimos muy orgullosos. El 11 de julio de 1963, ¿no?, exactamente hace 50 años, hubo un golpe militar en el Ecuador. Teníamos un gobierno democrático, constitucional, de un presidente progresista, ¿no?, un presidente muy popular, progresista, que se llamó Carlos Julio Arosemena. Y los coroneles, en ese momento, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, comandadas en ese momento por los tres jefes de rama, de la Marina, del Ejército y de la Aviación, dieron un golpe de Estado, destituyeron al presidente, lo apresaron en el Palacio Nacional, le pusieron en un avión y le deportaron fuera del país. Al mismo tiempo cerraron el Congreso, apresaron a senadores, diputados, les mandaron al exilio a muchos de ellos, a varios países exilados, se atacó a las organizaciones sociales, se invadieron las universidades, se apresaron a rectores, a decanos, a dirigentes estudiantiles, es decir, un típico golpe, ¿no?, de la época militar en América Latina. Esto en 1963, ¿no? 1963, exactamente 50 años. Pero lo que yo te quería decir es que ese golpe en Ecuador no fue aislado, ni fue una cosa únicamente dedicada a Ecuador, sino que pocos meses después, aquí en Brasil, a un presidente muy parecido a Carlos Julio Arosemena, a João Goulart, se le dio un golpe exactamente con las mismas características, y acá se instauró una dictadura militar que duró muchos más años. En el Ecuador, felizmente, solo duró 7 años, hasta que el pueblo en las calles le derrocó. Pero aquí duró 21 años en Brasil, ¿no?, con todas las consecuencias dramáticas que tuvo para... Mas houve também coisa pior lá no Equador, que foi o assassinato de um presidente logo depois, também através de um golpe. Claro. Entonces, en esta primera parte, mira, estábamos en los años posteriores a la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana fue victoriosa en el 1959, en el 60 vino las grandes divergencias con los Estados Unidos, y comenzó la campaña para aislar a Cuba, para expulsarle de la OEA. Y justamente a todos los presidentes que se oponían a la expulsión de Cuba de la OEA, a todos los presidentes que se oponían a atacar al gobierno revolucionario de Cuba, todos ellos fueron derrocados. No solo Carlos Julio Arosemena y João Goulart, también Juan Bosch en República Dominicana, Frondizi en Argentina, Paz Estenssoro en Bolivia, Villeda Morales en Honduras. Es decir, fue una cuestión concertada continentalmente para terminar los movimientos progresistas, como decían, para impedir nuevas Cubas en América Latina. Después tú me preguntas sobre la muerte de un presidente. Sí, efectivamente, años después, ¿no?, América Latina comenzó a redemocratizarse. Ecuador fue el primer país de estas dictaduras militares que salió de la dictadura militar y regresó al gobierno democrático. Y fue elegido presidente un joven de 39 años de edad, Jaime Roldós,
¿no? Asimismo, un hombre progresista, un intelectual, al igual que Arosemena, un hombre que tuvo una gran votación de todas las clases populares en Ecuador. Y tenía el apoyo, la simpatía, ¿no?, de toda América Latina, inclusive de Estados Unidos. El presidente Carter y su señora Rosalind Carter apoyaron mucho a los procesos de redemocratización en América Latina. Pero años después, en enero de 1981, asumió el poder, Carter no fue reelegido, asumió el poder Ronald Reagan, y 5 años después, Jaime Roldós se cayó en un accidente de aviación. Pocas semanas después, Omar Torrijos de Panamá también se cayó en un accidente de aviación. El general Hoyos de Perú, que llevaba la redemocratización en Perú, se cayó de un accidente de aviación. Así que fue una segunda ola en que en el Ecuador hemos sido víctimas de estas olas, de dictaduras militares, de ataques a los gobiernos progresistas. Antes era para impedir el comunismo, hoy es para impedir el terrorismo. En fin, esos son los escollos que tenemos que afrontar en nuestra vida democrática. O embaixador Horácio Sevilha Borja é um profundo conhecedor da cena internacional. Ele está no Brasil há cerca de 4 anos. 2 anos. Está no Brasil há 2 anos, mas é detentor de um doutorado no Instituto de Altos Estudos, né, em Genebra, na Suíça. E também foi embaixador na ONU, também no Sudeste Asiático. No, más en Europa. Yo he estado en Washington e luego aqui em América Latina, em Argentina, em Peru. Pois é, então, embaixador, nós estávamos falando sobre o passado sombrio, digamos assim, do Equador, né, sua pátria, que é a pátria de todos nós hoje, né, com a pátria grande da América Latina, com essa integração que está cada dia avançando mais. A pergunta que eu gostaria de fazer, embaixador, é sobre a atualidade hoje. Como é que o Equador sai dessas profundezas da ditadura, que não foi só o Equador, né? Foi o Brasil, né? A Argentina e praticamente todos os países, mas só que estão partindo, os equatorianos estão partindo para uma democracia social, né? Uma democracia em que há realmente participação, né, do povo no processo do desenvolvimento. Como é que se deu isso e a ponto de hoje o Equador ser praticamente a democracia que é escolhida pelos perseguidos, né, políticos da Europa e dos Estados Unidos, que vão na busca de asilo político porque são perseguidos em seus países, inclusive com ameaça de morte, cadeira elétrica, etc. No solo de Estados Unidos y de Europa, sino también de Oceanía, porque Julian Assange, ¿no?, el jefe de las Wikileaks, es australiano. Pois é, eu sei que é australiano. Também ele buscou ao Equador desde... Correto, mas eu situo mais o Assange lá na Inglaterra, né? Porque ele realmente está sendo perseguido pela Inglaterra e os Estados Unidos. E a Suécia, né? Que foi também... A gente que é um pouquinho mais velho se lembra, né, do que era a Suécia em termos de democracia, como inclusive como Olof Palme. Pois é, democracia social, inclusive, né, o estado do bem-estar social. E hoje a Suécia é um país que persegue, né, que persegue politicamente outros cidadãos de outras partes do mundo, a mando dos Estados Unidos. Sí, es una pena lo que sucede en Europa. Tú acabas de mencionar lo que sucede en Suecia ahora, ¿no?, que era el país modelo de la democracia. Pero yo te menciono lo que acaba de hacer Francia, lo que acaba de hacer Italia, lo que acaba de hacer España, lo que acaba de hacer Portugal, casi causando la muerte del presidente Evo Morales, de nuestro hermano, del primer presidente indígena en América Latina. Casi le causan la muerte cuando, violando todas las normas del derecho internacional, y no solo las normas del derecho internacional, las normas de convivencia civilizada, ¿no?, entre los pueblos, impidieron que sobrevuele, que aterrice, y casi fue víctima de un accidente de aviación porque se le acababa el combustible. Y impidieron esos países que el avión de Evo Morales aterrice, sobrevuele, por la sospecha de que en ese avión estaba el señor Snowden. De tal manera que la posición de Europa pues es muy triste, ¿no?, con lo que sucede, y muy grave que países pues que han tenido todo un pasado histórico interesante hoy sean unas piezas dentro del ajedrez de poder en el mundo contemporáneo.
Pois é, isso está justamente acontecendo naquilo que é chamado de as mães da democracia, né? Que é a Inglaterra, Estados Unidos e todos envolvidos nessa perseguição política. Embaixador Horácio Sevilha, eu queria situar exatamente como é que está essa questão do Edward Snowden. Ele primeiramente solicitou asilo ao Equador, né? Sí, pero tú me preguntabas, nos desviamos con lo de Europa, pero tú me preguntabas lo que sucede en Ecuador. Claro, después de todas épocas turbulentas en la historia del Ecuador y después de algo muy grave que nos sucedió a fines de la década de los 90 y principios del milenio, de este milenio de los años 2000, el Ecuador en los últimos 10 años, antes de 2007, cuando fue elegido presidente Rafael Correa, nosotros tuvimos en 10 años 9 presidentes. Había una gran inestabilidad política con todas las consecuencias malas económicas y sociales que sucede cuando no hay una inestabilidad política. Pues el pueblo ecuatoriano en el año 2007 eligió a Rafael Correa, quien no era un político, era un académico, un profesor universitario que nunca había hecho política y que se presentó a las elecciones del 2007 con una campaña que me parece a mí con las mismas demandas que está sucediendo aquí en Brasil, en las calles de Brasil. Lo que se ve, las demandas que se piden en Brasil, es decir, que cambie el sistema político, ¿no? Que se termine la corrupción, que los partidos políticos no sean la única fuente de ingreso al poder. Es decir, todas las demandas que están sucediendo, ya Rafael Correa se adelantó y propuso esas propuestas al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano lo eligió masivamente. Inmediatamente después de eso, Rafael Correa convocó a una asamblea constituyente, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, se llamó a una asamblea constituyente. Primero hizo un referéndum consultando al pueblo si quería vivir con la Constitución actual de esa época o si quería una nueva Constitución elaborada por una asamblea constituyente. El pueblo, 80%, dijo que quería una asamblea constituyente. Se hicieron elecciones, se eligió la asamblea constituyente, esa asamblea constituyente trabajó un año, produjo un proyecto de constitución y esa constitución se sometió a consulta popular al pueblo. Y el pueblo, por el 75% de los votos, aprobó la Constitución. Entonces hemos comenzado una nueva vida en el Ecuador, con estabilidad política, con una política exterior soberana e independiente por los hechos que tú te refieres, y con unos resultados económicos y sociales muy alentadoras. Nosotros, al igual que Brasil, tenemos los índices más grandes de reducción de la pobreza, ¿no? Un gran porcentaje de la población ecuatoriana dejó la pobreza y entró a la clase media y hemos tenido pues índices de crecimiento durante todos estos años de promedio del 5.5, 6%. De tal manera que vivimos una época de optimismo y el presidente Correa, de acuerdo a la Constitución que le permite una reelección adicional, fue elegido por amplia mayoría para un nuevo periodo de 4 años. Nós chegamos assim ao final do primeiro bloco do cafenapolitica.com.br e nesta entrevista com o embaixador do Equador no Brasil, Horácio Sevilha Borja. Logo vamos voltar abordando especificamente os casos do ex-agente da CIA, Edward Snowden, e da promulgação recente da nova lei de mídia naquele país. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você
a informação que não chega pela mídia tradicional.